Bien. Continuando con la clase de ayer, en donde trabajábamos con menú navegable, habíamos logrado armar un activity de tipo Navigation Drawer, activity que tiene un menú navegable, y habíamos programado en el menú dos opciones. Sumador, que infla el fragment sumador, que pide dos valores, un botón calcular, que cuando el usuario lo pulsa muestra el resultado de la suma de esos dos valores, y una opción traductor, ¿no? Que infla un fragment en donde básicamente el usuario pone una palabra en español, al pulsar en traducir aparece la palabra en inglés, por ejemplo. ¿Sí? Lo que queremos agregar hoy es lo siguiente. Queremos agregar al menú una opción más, ¿sí? Una opción más. Le vamos a poner restador, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea es que cuando el usuario haga clic en esa opción, infle un nuevo fragment, ¿sí? O sea que no solamente vamos a tener que agregar esa opción al menú, sino que también vamos a tener que agregar no solamente esa opción, sino que vamos a tener que agregar un fragment nuevo que haga básicamente lo mismo que hace sumador, ¿sí? Que pida dos números y que cuando haga clic en el botón restar, en lugar de mostrar el resultado en el mismo fragment, navegue a otro fragment enviando el resultado, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a ver cómo agregamos opciones al menú, cómo agregamos un fragment asociado a una opción del menú y cómo agregamos un fragment secundario que voy a navegar a través de un fragment principal. Es decir, desde el fragment restador, cuando haga clic en calcular, quiero navegar a otro fragment secundario, ¿sí? Enviando inclusive como dato el resultado de la resta de esos valores. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde, cómo debería comenzar? Bien. Bueno, una forma de comenzar sería, bueno, agregando ya una opción al menú. ¿Ok? Esa podría ser una. Es decir, bueno, voy al Activity Main Drawer y agrego ahí una opción más al menú. ¿Sí? O ir bien de atrás y decir, no, voy a agregar un nuevo fragment. ¿Sí? Voy a agregar un nuevo fragment. Una vez que agregué ese fragment, voy a agregar la opción en el menú y luego en el Navigation Drawer, en el Mobile Navigation, hago todo el vínculo. ¿Sí? Me parece lo más correcto. Bueno, entonces podría empezar de esa forma, parado en el paquete UI, vieron que cada fragment que agrega, ¿sí? Cada fragment que agrega, me lo agrega en lo tiene separado en paquetes, ¿sí? Para que quede más fácil de trabajar, más fácil de leer, ¿ok? Reanudo. Entonces, vamos a ir Quedan rapidito. 19 minutos. Lo primero que vamos a hacer es crear dentro de UI un paquete más, o sea, un new package, ¿sí? Nuevo paquete. Fíjense que me dice que dentro de con luisoft.primermenú.ui voy a crear ahí el paquete sumador. Sumador. Clic fuera y observen que me tiene que haber ¿No era creado. restador? Restar, profe. Ah, restador, tenés Sumar lo razón. habíamos hecho. Tenés razón. Y no lo mismo, no sé qué toqué que no me lo creo. Entonces, parados en el paquete UI, volvemos de nuevo. New package, ¿sí? Dentro de UI, restador. Enter. Ahí está. Ahí tengo restador. Perfecto. Bueno, aquí quiero crear yo mi fragment. ¿Ok? Fíjense que una forma de nombrar a los fragments es la tarea que tienen y la palabra fragment. ¿Sí? Entonces, clic secundario, new, y puedo crear una clase común y corriente o puedo acá elegir fragment. ¿Sí? Y fíjense que ustedes tienen fragment con viewModel. Y acá tienen la opción un fragment en blanco o un fragment con viewModel. Yo voy a elegir fragment con viewModel. Ok. Me dice que le dé un nombre al fragment. Bueno, no quiero que se llame blank fragment, quiero que se llame restador fragment. ¿Sí? Finalizar. Me dice que bueno, fíjense que me va a generar automáticamente un XML, que va a ser la vista asociado a este fragment, y me lo va a crear en el paquete de restador. ¿Sí? Va a usar lenguaje Java, finalizar. Perfecto, y acá tengo mi restador fragment.
¿ok? Después voy a trabajar con este fragment. Entonces, para que ustedes vean, él me ha creado el fragment, el viewModel de ese fragment, y en layout me creó el XML, o sea, la vista de ese fragment. Acá tengo fragment-restador. Observen que tiene un text view, ya va a aparecer. Bueno, voy a ir a código más rápido. Fíjense que tiene un text view con el texto que dice hello, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Tiene nada más que eso. Bien, entonces, ya habiendo creado el paquete con el fragment, con su respectivo viewModel, que ya me generó la vista, ahora lo que voy a hacer es ir al menú, aquí al Activity Main Drawer, XML, ¿sí? Fíjense, estoy abierto en código, y lo que voy a hacer es agregar un ítem más, ¿sí? Voy a agregar un ítem más. Puedo tranquilamente copiar y pegar. Fíjense que en este caso estos ítems están agrupados, ¿sí? Están en un grupo, ¿ok? Yo puedo crear otro grupo de otro conjunto de opciones, ¿sí? Puedo ir agrupándolas y se van a ver en el menú con una línea gris, ¿sí? Recuerden que tenemos que ponerle un ID en el ítem, ¿sí? Entonces le vamos a llamar nav-restador, siguiendo la forma en la que nombramos los componentes. Le puedo poner un icono, que podemos hacer lo que hizo ayer el compañero que descargó, Eder, me acuerdo el nombre, Eder, que en base a las web que les pasé, a los links que les pasé, descargaron los iconos y los agregaron al proyecto, ¿sí? O utilizar algún icono disponible en el proyecto, ¿no? Entonces, le cambiamos el ID, nav-restador, le vamos a cambiar el título, ¿sí? Para que diga restador, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es, en el Mobile Navigation, decir que tengo un fragment, físicamente tengo un fragment, que es este fragment restador, ¿sí? Que va a estar representado por este ID, ¿sí? Nav restador. Entonces, puedo hacerlo de esta manera, miren. Puedo ir al Mobile Navigation, ¿tá? Puedo ir a código, en el Mobile Navigation, puedo ir a código, copiar y pegar un fragment, o si no, en la vista diseño, observen, me voy a correr para este lado, fíjense que en la vista diseño figura en el mobile que tienen dos fragments, ¿sí? Tienen dos fragments. Uno es nav sumador, el otro es nav traductor, ¿ok? De los cuales, de esos dos, el home, el de inicio, es nav sumador. Vieron que tiene un iconito acá arriba de una casita. No sé si alcanzan a ver. Ahí ven. Ahora, quiero agregar el otro fragment. Bueno, yo puedo hacer acá arriba en los botones, fíjense que tiene este botoncito con el signo más, ¿sí? Que dice nuevo destino. Hago un clic, ¿sí? Y digo, bueno, puedo crear el fragment, ¿sí? Create new destination y creo el fragment, pero como ya lo creé, ¿sí? Lo puedo buscar, ¿sí? Lo puedo buscar al fragment. El nombre del fragment es, elegimos restador, a ver si figura, acá está. Restador o fragment restador. Pum. Fíjense que me lo agrega automáticamente, lo puedo correr para que lo vean mejor. Entonces, los fragments que van a ser accedidos directamente desde el menú son sumador, traductor y restador. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es ir a código y asegurarme de ponerle como ID a este fragment el mismo que tengo en el menú. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le habíamos puesto en el menú nav-restador? Usamos el mismo ID. Fíjense que acá en la propiedad name me figura, me menciona en dónde está la clase fragment, ¿sí? La clase fragment está dentro del paquete UI, dentro del subpaquete restador, y se llama restador fragment, la clase fragment. Y la vista de ese fragment está acá en la propiedad layout, ¿sí? Fíjense, la vista de ese fragment es el que está en la carpeta de recursos layout y se llama fragment-restador, ¿ok?
En etiqueta, ¿sí? Puedo ponerle el título, ¿sí? Para que se vea más bonito, restador. ¿Sí? Creo que escribí bien, restador. Bueno, hasta acá, lo único que hemos hecho fue agregar el fragment con su respectiva vista, lo registramos en el menú y en el Mobile Navigation lo agregamos también, ¿sí? Mobile Navigation es importantísimo que me figure también el fragment identificado con el mismo ID que tengo en el menú y bueno, le cambiamos ahí la etiqueta. Para completar la navegación, ¿sí? Voy a abrir el Activity Main, ¿sí? Y recuerden que el Activity Main tiene un objeto, ¿sí? De tipo AppBar, que es en donde tiene, AppBar Configuration, que es en donde tiene registrados cuáles son los fragments principales, ¿sí? A los que se va a acceder desde el menú, ¿sí? Fíjense que acá tienen el sumador, el traductor, y vamos a agregar en la lista el fragment cuyo ID, r.id es .nav restador. Rafael, queda menos de un minuto. Le aviso para que Rest. no se emocione. Dale, Yo tengo Zoom pago. No tengo problema en prestarlo y usarlo y podemos grabar desde ahí y así no estamos cortando cada 40 minutos. está ¿Querés bien, que está cree bien. una sesión? Pregunto, no sé si No, no. está bien ese. Lo vamos a dejar así, que lo solucionen. Bueno, Así que tranqui, tranqui. De todas maneras, muchísimas gracias, ese. no, por favor, profe, al contrario. Muchísimas gracias. Entonces, ahí completamos, justamente como dice Ezequiel, antes de que se nos corte, cerramos. Ahí está. Bueno, entonces, dijimos que concluimos agregando en el main activity, ¿sí? Las tres opciones dentro de la bar configuration, ¿no? Pusimos el ID del nav sumador, el ID del nav traductor y agregamos el restador. Para ver si esto está funcionando, una vez que ejecutemos, ¿sí? Una vez que ejecutemos, tenemos que ver si figura en el menú, ¿sí? Si figura el menú y aparte eh, si se infla el fragment, ¿no? Entonces, para probar, vamos a chequear esto. Primero, si vamos al menú, ¿sí? Aparece restador, aparece la opción restador. Eso aparece porque ustedes le agregaron acá en el archivito Activity Main Drawer, ¿no? En menú, dentro de este archivito XML agregaron esa opción, ¿sí? Ahora, lo que tiene que suceder es que cuando toque restador, infle el fragment de restador, que es el que tiene el text view que dice hello, ¿sí? Eso sucede, ¿por qué? Porque ustedes en Mobile Navigation pusieron esa información. En Mobile Navigation dijeron que el fragment cuyo ID es nav restador, ¿sí? El fragment cuyo ID es nav restador es este, el que está en el paquete UI, su paquete restador, ¿no? Y tiene por título restador. Y la vista asociada es este fragment, ¿sí? Y obviamente que el que coordinó todo eso para que cuando eligiera la opción restador en el menú inflara el fragment es este objeto, el app bar configuration que tengo en el main activity, ¿sí? Acá. ¿Sí? En el app bar configuration ustedes dijeron cuáles son los ID de los fragments, ¿sí? Que se van a inflar dinámicamente, ¿ok? Este objeto, NavController, que tiene información acerca de cuáles son los fragments que se inflan cuando el usuario elige una opción del menú, también tienen información acerca de si yo desde ese fragment accedí a otro, él tiene guardada, digamos, por decirlo de alguna manera, la pila de llamadas de esos fragments, ¿sí? Para activar automáticamente el botón back para que yo al pulsarlo, vuelva al fragment anterior de donde lo llamé. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora en esta etapa es armar la vista esta, que va a ser muy parecida, vamos a hacer igual a la del sumador, ¿no? Que pida dos valores, el botón sumar y muestra el resultado, ¿sí? Tranquilamente, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo voy a cerrar estas pestañas para que no me molesten. Tranquilamente lo que puedo hacer es ir al fragment
home, que era el del sumador, ¿sí? Copiar el contenido, ¿ok? Copiar el contenido y abrir el XML de restador, ir a código, ¿sí? Sacar el text view, suprimirlo, y dentro del contenedor frame layout, pumba, meto eh, el, el XML. Pero tengo un pequeño problema. Esperen, control Z. Antes de pegarlo, observen esto. El modo diseño, fíjense que cuando generamos nosotros el fragment, el XML que me generó usa como contenedor, en lugar de un constraint layout, como los demás, un frame layout, ¿sí? ¿Se acuerdan que un frame layout es ese layout, ese contenedor, que es capaz de mostrar un único componente nada más, ¿sí? Y si tengo más de un componente para mostrar, me los va superponiendo, ¿sí? En capas. Muy sencillo, le vamos a cambiar el frame layout por un constraint layout. Puedo hacer clic secundario en el contenedor, y le puedo decir que convierta ese frame layout a un constraint layout, ok. Entonces ahora sí, en modo código, dentro del contenedor constraint, voy a pegar allí el código que copié ¿cómo se llama? Del sumador. Acá estoy cualificando app y me dice, che, mira, yo no reconozco, lo vamos a importar, a ver si me dice, es este creo. App dice hace referencia a esquema, android.com, apk, creo que es este primero. Si no, puedo hacer esto. A ver, me voy al home, a ver qué es el app. Fíjense que estas propiedades no me las pegó, ¿sí? Entonces puedo hacer esto. Estas propiedades hasta aquí, ¿sí? Copiarlas y en el fragment restador pegarlas. Que copié desde el espacio nombre hasta abajo. Ahí está. Entonces acá tengo el app, ¿sí? Si no agregan esta propiedad, ¿sí? App es esta referencia, ¿sí? Ahí está. Bien. Ahí paro. Bueno, tenemos la vista de restador. Algo que voy a hacer para evitar conflictos podría ser cambiarle los ID, ¿sí? Fíjense que este es editex número 1, editex número 2, ¿sí? Vamos a ver si el binding me lo toma. Y el botón suma. No debería haber problemas por más que tengan el mismo ID que en sumador, no debería haber problema. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es lo siguiente. Una vez que tenemos la vista, vamos a ir al ViewModel de restador, ¿sí? Que queremos que se comporte básicamente como el ViewModel de sumador, ¿sí? Que tenga un método que reciba los dos strings de los dos edittext, los convierta a número, los sume e informe a través de un mutable a la vista del resultado, ¿sí? Así lo teníamos en sumador. Ahí me acordé de algo. Pero nosotros no queremos mostrarlo en esta vista. Queremos mostrarlo en otro fragment, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer es que cuando esté el resultado, en lugar de mostrarlo en esta vista, es navegar a otro fragment, ¿ok? Entonces, algo que me equivoqué es, en restador, ¿sí? A ver, en vista diseño, en restador voy a tener, ¿sí? En restador, lo que voy a tener, sí, son los dos edittext, ¿sí? En restador sí voy a tener los dos edittext para los números, ¿sí? Los dos edittext los voy a tener, el botón, ¿sí? Que, bueno, le vamos a cambiar el texto al botón, se lo puedo cambiar por, este va a ser restar, con el texto, pero lo que no voy a tener es el text view para el resultado, ¿sí? Este text view, que en sumador lo mostrábamos en el mismo fragment, este lo voy a sacar directamente, para no confundir, suprimir, chao. Ese no lo voy a tener aquí, ¿ok? No lo voy a tener aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, ya de entrada, es agregar el otro fragment, ¿sí? Es agregar el fragment resultado, ¿ok? Voy a agregar
el fragment resultado. ¿Cómo hago esto? Bien, este fragment resultado está relacionado con el fragment restador, ¿sí? Es un fragment en el que va a aparecer el resultado de la resta. Entonces, lo voy a agregar a ese fragment dentro del mismo paquete restador, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos hasta acá fue modificar la vista de restador para que tenga los dos edit text y que tenga el botón, lo único que hicimos, y ahora voy a agregar el fragment en donde voy a mostrar el resultado, ¿sí? Lo voy a trabajar después. Entonces, clic secundario en el paquete restador, voy a ir a New, y voy a elegir lo mismo que hice recién. Fragment, fragment con ViewModel, pumba. Le puedo poner de nombre resultado fragment. Observen que, resultado fragment, observen que me va a generar automáticamente el XML asociado, que es el que va a tener la vista, y me lo va a crear también en el paquete restador, ¿sí? Finalizar. Perfecto. Ahora, a ver si ustedes me entienden. Nosotros tenemos ahora un menú. Desde el menú, ¿sí? Desde el menú vamos a acceder directamente, ¿sí? Desde el menú vamos a acceder directamente, acá lo saqué, desde el menú vamos a acceder directamente o a sumador o a restador, ¿sí? Voy a acceder directamente a eso, ¿sí? A esos fragments. Me volvió a generar, a importar las dos librerías. Pero al fragment resultado no lo voy a acceder directamente desde el menú. Ahí quiero correr la aplicación, ¿sí? Bueno, podría haberlo ejecutado del teléfono directamente. ¿Está? A ver, yo desde el menú accedo a los fragmentos principales que accedo desde el menú son el de sumador, al de traductor y al de restador, ¿sí? Pero ahora lo que yo quiero hacer es navegar de acá, de restador, a otro fragment, ¿sí? A otro fragment que es resultado, ¿sí? Yo desde aquí quiero navegar a otro fragment que es resultado, ¿ok? Ese fragment resultado, dice, sí, te estoy entendiendo, no se accede directamente desde el menú. Lo voy a acceder desde el botón restar, ¿sí? Desde que está en el fragment restador. Exactamente. Entonces, nuestro objetivo es registrar que la navegación va a ser esta. De restar, queremos que vaya a este fragment, y cuando hagamos clic en el botón restar, vaya a este fragment resultado, ¿sí? Y que cuando el usuario pulse el botón back, ¿sí? De este fragment, tenemos intención que vuelva al fragment anterior, ¿sí? A este fragment restador, ¿ok? Entonces, tenemos ya creado, ¿sí? Tenemos ya creado el fragment resultado, ¿sí? Ya tenemos creado nuestro fragment resultado con su respectivo viewModel. Entonces, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. No lo vamos a agregar en el menú, ¿ya? Porque este fragment no representa una vista que pertenezca a una opción del menú. Pero sí lo voy a agregar en el Mobile Navigation, ¿sí? En el Mobile Navigation, el modo diseño, ¿ok? Modo diseño, donde tengo los tres fragments principales, en donde tengo los tres fragments principales, donde se me escapó el otro, que tengo sumador, están encimados. Tengo restador, sumador y traductor, ¿sí? Le voy a decir que aquí, ahí me voy a dejar separadito ahí restador, para que me quede más fácil trabajarlo. Acá voy a decir que voy a agregar otro fragment más, ¿sí? El fragment que quiero agregar acá es el fragment de resultado, que recuerden de que si no me aparece acá, si no figura acá fragment resultado, lo busco, ¿sí? Resultado, ya lo tengo, ¿sí? Y acá lo que voy a aclarar ahora es cómo va a ser la navegación.
A este fragment resultado se va a navegar desde el fragment restador. Fíjense que si me paro en el fragment restador, tienen este circulito acá, que me permite dibujar la navegación. Entonces yo de este circulito engancho y digo, de acá voy a navegar a este fragment. Ok, cuando llegue a este fragment, se va a activar el botón back. Entonces yo le voy a decir que cuando el usuario pulse el botón back, navegue de aquí a este fragment directamente. ¿Sí? Solamente eso. Lo único que dibujé acá es cómo va a ser la navegación a este fragment resultado. ¿Ok? ¿Cómo va a ser la navegación a este fragment resultado? Entonces, lo que vamos a lograr construir ahora es el viewModel de restador para que reciba los dos números, los reste, ¿sí? Y vamos a llamar al otro fragment enviando el resultado. Después vamos a trabajar en ese fragment para mostrarlo el resultado, ¿sí? Para ir de manera organizada. Ahí, no sé, observen que este dibujito que hicimos, este recorrido que hicimos, en código nos quedó de esta manera, ¿ven? Del fragment, ¿sí? El fragment resultado, fíjense que del fragment restador me dice, a través de una acción, la acción es clic sobre un botón generalmente. Va a navegar a fragment resultado, ¿sí? Y en fragment resultado me dice a través de una acción, generalmente el botón back, va a volver automáticamente al fragment anterior. Yo voy a guardar en la pila de llamadas que el fragment anterior al resultado es restador, ¿sí? Eso es lo que me fue registrando acá. Entonces, vamos a lo que conocemos. Vamos a irnos a nuestro restador viewModel, ¿sí? Restador viewModel, al igual o parecido a, aunque podría tener, mire, para hacerlo más fácil, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un mutable como que ya está el resultado, ¿sí? Vamos a hacer igual al de suma, ¿ok? Entonces, miren, si yo me voy al Home View Model, ¿ok? Puedo hacerlo igual al de suma. Lo puedo hacer, me voy a copiar esto de acá, me lo voy a traer voy a escribir lo menos posible, al resultado, al restador View Model, lo voy a pegar, y acá, restador viewModel, le podemos decir que extienda de viewModel o de Android viewModel, como quieran. Voy a tener un resultado. No voy a necesitar el constructor porque no voy a usar el contexto. Voy a tener un LiData de resultado. Bien. Un método que le vamos a llamar, le vamos a cambiar acá, restar, que va a recibir las dos cadenas que representan los dos números que quiero restar. Bueno, pero si quiero el contexto, bueno, vamos a hacer que extienda de Android viewModel, que me agregue el constructor. Ahí está, inicializo el contexto. Y el contexto es igual a application. Ahí application también es el contexto. Y acá, bueno, para que, si en el caso de que no sea un número, en el caso de que no sea un número, bueno, me avise, ¿no? Que no lo pongo. En el caso que no pueda parsear, porque no hay un número, me avise. Bien, bueno, entonces el viewModel de restador me quedó igual que el de sumador, ¿sí? Me quedó igual el de sumador, solamente que en lugar de sumar va a restar, ¿sí? Los dos valores. Bien. Pero lo que va a cambiar acá es del lado del fragment de restador, ¿sí? En donde aquí vamos a tener nuestro, eh, nuestro mutable, ¿sí? Tenemos nuestro restador viewModel, fíjense que se llama la variable mViewModel, esto se tiene que inicializar acá en el onCreateView, ¿sí? En el onCreateView, lo saco de este método, que ya está depercado. Vieron que me generó el fragment, pero con una versión vieja, ¿sí? Me lo generó el fragment con una versión vieja. A ver, si yo me voy, por ejemplo, a Home Fragment, ¿sí? Fíjense, los otros... y el viewBinding también lo vamos a generar.
Traigo esto acá. Entonces, me voy a restador fragment. Inicializó el viewModel. Bien, acá vamos a declararnos la variable de tipo es fragment restador binding. Binding. Lo inicializamos como fragment restador binding, punto inflate, todo lo demás. Y acá retorno ese root, que es la vista. Bien, entonces, antes de retornar, aquí tenemos las dos variables atributos, viewModel y el del binding. Inicializamos el viewModel, inicializamos el binding, rescatamos el contenedor, ok, Francisco, y retornamos. Bueno, entre medio, lo que tiene que suceder es básicamente lo que teníamos en sumador, ¿sí? A nuestro viewModel, del viewModel llamar, poner un observador al resultado, que es resultado, el observer, se acuerdan que acá era get view life cycle owner, coma, new, acá el callback, new observer. Bien. Entonces, acá lo que queremos hacer es, che, mirá, cuando esté el resultado y se ejecute el on-chain, yo desde acá quiero que navegue al otro frag, ¿sí? Desde acá quiero que navegue al otro frag. Y ahí lo dejamos en, acá lo que quiero hacer es navegar al fragment resultado enviando el resultado de la REST para mostrarlo allá, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer acá. Ok, pero no me olvido acá de llamar el método restar, ¿sí? Decirle a mi viewModel, punto, que voy a llamar al método restar, y le voy a pasar de binding, punto, editext número 1, punto, getText, tu string, porque el getText, recuerden que me trae un editable, ahí paso el string del editext número 1, y ahora voy a hacer lo mismo con con el editext número 2, voy a sacar el texto, tu string. ¿Sí? Se lo paso a restar, restar que se encargue de restar. ¿Sí? Y avisar cuando está el resultado. Cuando esté el resultado, ¿sí? ¿Cómo hago acá para navegar al otro fragment? Para navegar al otro fragment, nos vamos a valer del objeto navigation, ¿sí? Ya les digo cómo lo usamos. Pero yo quiero enviar para el otro lado este resultado, ¿sí? Para navegar al otro fragment no voy a crear un intent. Por lo tanto, no voy a tener la posibilidad de al intent ese ponerle un extra, porque no voy a crear un intent. ¿De qué otra manera podíamos enviar datos a otro lado? ¿Guardándolos en dónde? Si no lo podía meter en un intent, ¿qué Un habíamos bundle. visto? En un bundle, exactamente. Me creo un bundle que es bulto, el bundle igual a new bundle, perfecto. A ese objeto bundle le vamos a guardar, puedo poner put doble, ¿sí? Voy a guardar un dato doble, cuya clave es resultado, le vamos a poner, y el resultado está en la variable, esta que se llama a doble. Ok, bien, perfecto. Entonces ahí creé el bundle en donde le digo, mira, el dato que vas a enviar, que va a ir con vos es este, ¿sí? Bueno, ahora, ¿a dónde va a ir ese dato? Para navegar, vamos a usar esto. Navigation, ¿sí? Navigation, punto. Vamos a usar el método find navController, ¿sí? Acá espera el objeto view, decía, ¿desde qué vista está yendo al otro fragment? ¿Desde dónde está yendo? Y acá el view que tengo es este root, desde esta vista, de este fragment, ¿sí? Ahora puedo pasar el root, ¿sí? Bueno, punto, y acá tengo que decirle a dónde voy a navegar. Navigate, ¿sí?
Voy a navegar a, y acá pongo el ID del fragment al que quiero navegar, ¿sí? r.id. Y se llama result, espera que se me fue, r.id. Se llama, perdón, fragment resultado, resultado fragment, ¿sí? Perfecto. Bien. Yo puedo usar el método navigate de esta manera, poner directamente el ID del fragment al que quiero navegar. Puedo hacerlo de esa forma, ¿sí? Y navego con las manos vacías. Ahora, si yo quiero navegar al otro fragment enviando el bundle, el método navigate está sobrecargado. Entonces puedo pasarle como segundo parámetro el bundle, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué debería suceder acá? Que cuando el usuario, lo que va a suceder acá es que cuando el usuario, pará, ¿cuándo se va a ejecutar el on-chain? A ver, Cuando el resultado haga algún cambio. cuando haya un resultado. ¿Cuándo va a haber un resultado? Cuando hagan un clic Cuando que no apriete está el en botón. que no está el long click. Claro, pero acá, claro, acá lo que le dije, o sea, ¿cuándo va a haber un resultado? Cuando se llame el método restar. ¿Cuándo se va a llamar el método restar? Cuando el usuario da clic en el botón restar, ¿sí? Y fíjate que acá el restar se llama directamente, ¿sí? Sin hacer clic. Nos pasó lo de la clase de ayer. Es a nuestro botón, nos faltó acá ponerle a nuestro botón bueno, sumar, quedó como botón sumar. O le cambiamos el nombre, a nuestro botón, bueno, se sigue llamando botón sumar. Si yo digo, no, pero no quiero confundirme, ¿a dónde voy? Voy al fragment restador, busco el botón y le digo que el ID de este botón es BT restar, ¿sí? Como había copiado y pegado código, le pongo botón restar para que después en el futuro cuando lea no me confunda. Entonces le digo binding, punto, botón restar, punto, set on click listener, y acá le paso el on click listener, uy, me fue la observación. New on click listener, y acá en el on click es en donde le digo, bueno, cuando el usuario haga clic en el botón restar, pumba, navega al otro fragment, ¿sí? Navega ahí al otro, el otro. A ver si vamos ahí. Yo ya les paso el código de estas dos clases. Mira. Vieron que al copiar y pegar, al tener los mismos ID, ¿sí? hace problema. Entonces acá le vamos a dejar, tendríamos que haberle puesto ID diferentes en las dos vistas, ¿sí? A este haberle puesto otro ID. Botón. O cambié cualquiera yo. Framen restado. Claro, sigue diciendo sumar. No, es que, profe, el de home frame es para sumar. No está viendo Sí, yo acá el. estoy en el fragment restador, ¿sí? Y acá le había Sí. puesto restar. Ahí tendría que ser restar. Ahí tenía que ser restar, pero lo cambié y no sé por qué me cambió. Me ¿Qué parece que le problema tira hubo? error Porque no el está viendo fragment, el home. claro, el Claro, restador fragment. claro, porque me dice en el home fragment que no encuentra el botón sumar, porque yo le acabo de cambiar el nombre a restar. A ver si. Punto. ¿Ves? Me desaparece. Le cambió la Como vista. copié y pegué, algo pasó. Para. A ver si hago un clean project. Y si no, la otra es, che, para, acá en el fragment home,
edité número 1, edité número 2. Ah, me lo cambió acá también, mirá. Yo lo cambié. Este es botón sumar en el home. En el home es sumar. Y en el restador es restar. El restador, el fragment que tiene asociado es restador fragment. Y el home es home fragment. Está bien. Se ve que yo me confundí y recién cuando cambié el nombre no estaba parado en el restador. Ahí está. No era magia. Me había confundido yo. Si se corta, para los chicos que entran recién, ahí volvemos a entrar porque, no sé, se desconfiguró Zoom, se ve que me está avisando que en cualquier momento capul. Pase, profe, en la próxima sesión. Los Sí, dos archivitos. ahí entonces tengo, ¿sí? El menú, elijo restador, pongo dos números, 23 menos 4. Cuando le digo restar, fíjense que ahí navegó al fragment resultado, ¿ven? Ahí navegó al fragment resultado. Ahora lo que vamos a modificar es del fragment resultado rescatar el bundle y mostrar el resultado de este lado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a probar. Bien, ahí. Bien, hasta aquí. Bien, hasta aquí debería suceder lo siguiente. Lo que acabamos de mostrar, ¿no? Que cuando vamos al menú, restador, ponemos los dos valores, ¿sí? Y hacemos clic en el botón restar, navega al otro fragment. La tarea ahora es, desde el otro fragment, rescatar ese bundle y mostrar el resultado, ¿sí? Y mostrar el resultado de este lado, ¿ok? Bien, lo podemos hacer usando el ViewModel, ya que estamos en el baile, ¿sí? Usando el ViewModel. Aunque como no es tan complejo lo que vamos a hacer, podría prescindir del ViewModel como para mostrar nomás la esencia de lo que queremos mostrar, pero bueno, ya que estamos, hagamos todo bien. Bueno, del lado del fragment resultado, miren, si yo me paro en el fragment resultado, ¿ok? Recuerden que el método que tiene el fragment resultado, que es parecido al onCreate, que es como el constructor de una activity, así como es como si fuese el onCreate de la activity, como si fuese el constructor, es este, el onCreateView, ¿sí? Bueno, el método que tenemos del lado del fragment para recuperar el bundle que me podrían llegar, que me enviaron, es el método getArgument, ¿sí? Es el método getArgument. Fíjense que el método getArgument me devuelve un bundle, ¿sí? Me devuelve un bundle. Ese bundle, si no me mandaron nada del otro lado, es nulo, vale null, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es esto. Es, del lado del ViewModel, ¿sí? Tener un método que reciba el bundle, desenvolverlo, desenvolverlo, obtener el resultado y a través de un mutable mandárselo a la vista. ¿Ok? Eso podría ser. Entonces, manos a la obra. Vámonos a resultado ViewModel, ¿sí? Y aquí en el ViewModel podríamos decir, bueno, vamos a tener por un lado el mutable, ¿no? Un mutable de tipo doble, puede ser, que es resultado, mutable resultado. Perfecto. Y aquí vamos a tener, si tengo el mutable, el get, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo manejar sin un Android ViewModel, ¿sí? Entonces aquí
voy a tener un get que me va a devolver el LiData de tipo doble. Este get es para mi mutable resultado. Y bueno, como ustedes saben hacerlo, ¿no? Si mutable resultado es nulo, entonces lo que voy a hacer acá es a mutable resultado inicializar. New mutable. Bien. Y luego retorno mutable resultado. Perfecto. Bien. Bueno, acá vamos a tener el método. Acá vamos a tener el método public void, que va a ser la tarea. Recuerden que los métodos que hacen una tarea, ¿sí? Los únicos métodos que devuelven algo en el viewModel son los gets que devuelven un LiData. Son los únicos métodos. Todos los demás métodos que yo tenga en el viewModel que hagan una determinada tarea son void, son procedimientos, ¿sí? Y si tienen que mostrar eso, el resultado de esos procesos, tienen que ir a parar a la vista, lo hago a través de un mutable. ¿Mm? Recuerden eso. Debe ser obtener resultado. ¿Sí? ¿Qué va a recibir del lado del fragment? Va a recibir el bundle. Va a recibir el bundle. Perfecto. Bueno, y lo que vamos a hacer acá es desenvolver el bundle. A nosotros, a través del bundle, habíamos enviado, usando el método put doble, ¿se acuerdan? ¿Sí? A través del método put doble metimos el resultado de la resta. Y lo metimos con la etiqueta resultado. Bueno, acá para rescatarlo sería get doble, ¿sí? La clave es resultado. Bien. Esto me devuelve un doble. Puedo guardarlo en una variable doble. Resultado, y acá podría decir, bueno, que si vino bien, bueno, por como armé la lógica, siempre va a venir un resultado, o sea, debería venir. Si llegó a este fragment, es porque yo pude, lo llamé por código y yo por código le puse en el bundle el resultado, así que lo voy a tener. Entonces acá lo que voy a decir es a mi mutable resultado, set value, y le paso result. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos. Este sería nuestro resultado viewModel, ¿no? Este es el contenido hasta aquí de nuestro resultado viewModel. Ahí está. Ese es el contenido de nuestro resultado viewModel. Veamos ahora del lado del fragment de resultado. Del lado del fragment resultado, seguimos la política. Tenemos la variable atributo viewModel. Vamos a tener la variable atributo se llama... ustedes me entienden. Del binding, ¿no? Que es fragment, resultado binding. Luego, dentro del onCreate, recuerden que esta línea donde instancio el viewModel, que la tengo en el onActivityCreate, esta línea la voy a sacar de ahí y la voy a meter en onCreate. Acá. Ahí. Entonces, creo el viewModel. Inicializo el bind. ¿Sí? Ay, no me acuerdo. Bueno, date al fragment, alguno de los que ya hayas hecho, y copiate las líneas que usaste para crear el bind. Tanta historia. Ahora vamos al resultado. Fragment, ¿sí? Tenemos inicializado el viewModel, inicializamos el binding, lo único que como lo copié del otro lado, este es fragment, resultado binding, genero el root, ¿sí? Que es la lista contenedora, y es la que tengo que retornar. Tienen que se me fue el curso. Es la que tengo que retornar. Bien. No, acá no toqué nada, lo único que hice es lograr armar todo, quedó viewModel inicializado, binding inicializado. Obtuve el contenedor raíz de esta vista, que es root, y es la que devuelvo. Entre medio, le vamos a poner el observer a nuestro
mViewModel, punto, get resultado, punto, observer, get view lifetime, new, ahí está. Y en el onChange lo tiene que mostrar. ¿A dónde lo tiene que mostrar? ¿Sí? Cuando está el resultado, ¿dónde lo tiene que mostrar? Pero para que yo esa vista me la generó automáticamente. El XML del fragment resultado, la vista del fragment resultado, me la generó automáticamente con un text view. ¿Sí? Si voy a modo código, a ver si no tiene ID. Entonces a este text view le puedo poner, ¿sí? Estoy en el text view, a ver, le voy a poner un ID para poderlo acceder desde el fragment. 1. 2. Uy, pero me di cuenta que es un frame layout. Bueno, cambiarlo si querés a un constraint layout y hacerlo más bonito, si no, dejarlo así como está, porque la idea es mostrarlo. ¿Sí? No hace nada que sea un frame layout. Total, es un solo componente el que está. Entonces, este le vamos a poner tv resultado. TView resultado. Perfecto. Entonces, ahora sí, cuando me vaya al fragment resultado, en el onChain, le voy a decir, bueno, cuando tenga el resultado, que me viene en esta variable a doble, le voy a decir al binding que me dé acceso a TV resultado, le voy a setear el texto, y el texto es lo que viene en la variable a doble, y como ese a doble es un wrapper, ¿sí? Ahí espera el setText, espera un string. Como el a doble es un wrapper, doble wrapper, puedo decirle a esto tu string, ¿sí? Y ahí está. Genial. Ahí lo tengo. Pero, che, ¿cuándo me va a mostrar el resultado? Cuando desde aquí se llame del viewModel al método obtener resultado y le pase de alguna manera el bundle. Bien. Y esa llamada al método obtener resultado del viewModel, ¿es a través de alguna acción, de un clic? No, directamente que lo llame. Bueno, entonces de acá le digo, mi viewModel, punto. Vieron que primero puse los observer. Ahora llamo el método que va a hacer la acción. Obtener el resultado, espero un bundle. ¿Qué bundle? Y el que me mandan del fragment anterior con el resultado. ¿Y cómo lo obtengo? Y yo les dije recién que era con el método getArgument. ¿Sí? Y ahí está. Esto debería ser todo lo que yo voy a tener en mi resultado fragment. ¿Sí? Nosotros, yo voy a parar por las dudas y lo vuelvo a ejecutar. Debería funcionar. ¿Sí? Deberíamos lograr que, poniendo los dos valores, haciendo clic en el botón restar, arme el bundle, llame, navega al otro fragment, del otro fragment llame al método de obtener resultado del viewModel, lo desempaquete y lo muestre en la vista. Bien, acá tengo tengo corriendo, voy al menú, voy al restador, quiero restar 12, 5, restar, pumba, y ahí me mostró 7. ¿Sí? ¿Estamos? 7. Ok. Bien. El inconveniente que tenemos acá, que les mostré recién, es que cuando pulsemos el botón Back, ¿sí? Debería volver al fragment anterior. ¿Sí? Ustedes dicen, pero ¿cómo? Si fuimos a través de una acción. Fuimos a través de una acción indirecta a este fragment. ¿Tá? El navigation automáticamente va a ir guardando la pila de llamadas y va a registrar que yo llegué acá a través de una acción, pero si es una acción de clic directo. O sea, si yo en el onClick puse la acción de navegar al otro fragment, bárbaro. El back vuelve al fragment anterior. Pero si yo navegué indirectamente, yo navegué a este fragment resultado indirectamente. Fíjense, el del fragment restador, ¿sí? Fíjense, acá tengo el onClick. Pero el onClick, ¿qué hizo? Llamó al viewModel. El viewModel activó un mutable. El mutable desencadenó el observer el onChain, y de aquí navegué. ¿Sí? Es indirecta la acción. Entonces, si yo esta navegación la hubiese hecho directamente desde acá, desde el onClick, ahí sí me hubiese respondido el botoncito. ¿Ok? El botoncito back. Pero bueno, todo no se puede. No, ahí ya vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Vamos a cambiar la lógica para que navegue al otro botón y cómo lo podemos solucionar eso. Mientras tanto, me interesaría que vayan probando esto a ver si logran esa navegación. ¿Sí? Bien.
Hasta acá, lo que logramos fue, lo que hemos visto, cuando ejecutábamos la aplicación, ustedes saben que nuestro main activity tiene un menú navegable con 3 opciones, ¿sí? Cada opción tiene un fragment asociado, y el fragment que se inicia por defecto es sumador. Por eso es cuando arranca la aplicación, arranca con el fragment sumador inflado, ¿no? Ahora, agregamos nosotros la opción restador, ¿sí? En donde en ese fragment, poniendo 2 números y haciendo un clic en el botón restar, resta. Para que, este es un pequeño defecto que tiene la configuración, así por defecto, que tiene Android Studio, cuando genera el proyecto. Es que, y que tiene el Mobile Navigation, digamos, ese objeto de navegación, que es que él reconoce que fui al fragment resultado, ¿sí? Él reconocería, registraría en la pila de llamadas que fue al fragment resultado a través del fragment restador, si yo hubiese navegado este fragment a través de la acción de clic de un botón, ¿sí? Y como explicamos recién, nosotros no llegamos acá a través de la acción de un clic del botón. Fuimos a través de, digamos, la reacción del observer de un mutable. Ahí navegamos. Entonces, por eso es que cuando ustedes hacen clic en el botón back, no vuelve, ¿sí? Yo puedo más o menos remendar eso, sin remiendo ahora rápido, podría hacer esto, programar directamente que cuando haga clic en el botón back, ¿sí? Vuelva al menú principal, digamos, ¿sí? Retorne al menú principal, en lugar de caer en el fragment restador, ¿sí? Vuelva directamente, por ejemplo, al menú principal. Eso podría ser una solución. Pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo puedo lograr eso? Como yo sé que estoy navegando a ese fragment, no a través de un clic de un botón, podría navegar al fragment resultado de esta forma. Vieron que ustedes en el on-chain, yo ya se los paso ahí también por el chat, ustedes en el on-chain habían creado un bundle, ¿sí? En donde la idea era pasar el resultado ya procesado al otro fragment y que solo lo mostrara. Y habíamos usado para navegar un objeto navigation, ¿sí? Bien. Otra forma de navegar es generar un nav controller. ¿De qué manera? De la misma manera que lo genero en el main activity. Fíjense que este nav controller, este objeto, el nav controller, también lo tengo en el main activity, ¿sí? Fíjense cómo lo crea. Invocando el método find nav controller, pasa referencia de la activity, pone el ID de cuál es el contenedor principal. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando ustedes eligen, por ejemplo, sumador, el fragment sumador se infla en un contenedor principal, ¿sí? Que cuando hacen un clic en restador, el fragment, la vista de restador, se infla en un contenedor principal. Bueno, este nav controller tiene esa información, ¿sí? Desde qué activity lo estoy iniciando y, digamos, cuál es el contenedor principal, ¿sí? Si yo hago un control clic acá en este nav host fragment content main, fíjense que este nav host fragment content main, si yo me voy a código, es este, que tiene este XML, content main, ¿sí? Que tiene un contenedor de tipo constraint layout y contiene como componente un fragment, ¿sí? Cuyo ID es nav host fragment. Es decir, que cada fragment que yo elija, ¿sí? Se infla dentro de este fragment. ¿Ok? Cuando yo elijo sumador, el fragment de sumador se infla en este fragment. ¿Ok? Este content main está incrustado dentro de la vista principal del main activity. Al margen de todo, yo quiero saber ahora cómo navego usando ese nav controller, ¿sí? En el caso del fragment resultado, para crear el nav controller, ¿sí? Acá en este primer parámetro, en donde el método findNavController necesita referencia de la activity, como en el main activity,
es una activity, ¿sí? Podríamos poner this, ¿sí? Pero acá en este caso estoy en un fragment. Entonces yo quiero saber cuál es la activity que está usando este fragment, que está inflando este fragment, ¿sí? En el fragment tienen el método getActivity, ¿sí? Que les da la referencia de cuál es la activity que se encarga de inflar este fragment, ¿no? Luego el contenedor principal, ¿sí? Y lo demás es lo mismo que lo que hice en el main. Luego, NavController tiene este método, PopBackStack, en donde le digo, sacá de la pila la vista anterior, ¿sí? Sacá de la pila las vistas del Mobile Navigation, la pila anterior, porque cuando yo hago back, es como que no encuentra nada, ¿sí? Es como que tiene que la última vista es el mismo fragment resultado, por eso hago back y queda un resultado, hago back y queda un resultado. Sacalo de la pila, ¿sí? Y navego usando el NavController, ¿sí? El objeto NavController tiene el método navigate, ¿sí? Y directamente, igual que el navigate de navigation, le puedo pasar el ID del fragment al que quiero navegar y puedo pasarle el bundle, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de navegar. Esta es otra forma de navegar cuando estoy parado en un fragment y quiero ir a otro fragment, ¿ok? Esa es otra forma de navegar. Ahora, supongamos que ustedes dicen, bueno, pero vos me estás diciendo que si yo navego, ¿sí? Al otro fragment, utilizando desde el clic del botón, es decir, vuelvo otra vez a restador fragment, ¿sí? Yo les estaba diciendo que si yo hago esta navegación desde el onClick, no hubiese tenido ese problema, ¿sí? No hubiese tenido ese problema. ¿Por qué? Porque si yo, cuando hago la navegación, y paso como view, este view que tiene el método onClick, ¿sí? Que tiene la acción que lo desencadena, ¿sí? No solamente tiene referencia del componente, que es el botón, sino también que se hizo la acción de clic. Entonces yo hago la navegación usando este componente view desde aquí, el Mobile Navigation no va a tener drama de que cuando yo pulse back, saber que el que estaba antes es el fragment restador, ¿no? Entonces, si yo quisiera desde acá navegar, ¿sí? Si yo quisiera desde acá navegar al otro fragment, ¿sí? Me tendría que replantear un poco la lógica de esta vista, ¿no? De este fragment. Entonces, se me ocurrió decir, bueno, mira, solamente acá, ¿sí? Solamente acá tenés los datos y pasale al otro fragment, ¿sí? Pasale al otro fragment los dos strings y que el otro fragment se encargue de hacer todo lo que hiciste acá en este viewModel, ¿sí? A ver si me entienden. Podría pensarlo de esta manera, ¿sí? Podría pensarlo de esta manera, que el viewModel del resultado, ¿sí? En lugar de recibir el bundle, que en lugar de traer el resultado, traiga los dos strings, ¿sí? Recuperarlos acá, sumar acá, hacer el resultado y lo muestre directamente acá, ¿sí? Que haga el parseo, el cálculo y lo muestre. Podría hacerlo de esa manera. Entonces, en restador, ¿sí? Directamente lo que haría sería lo siguiente, ¿sí? En restador directamente haría lo siguiente. No me haría falta el viewModel, ¿sí? No me haría falta el viewModel y lo que podría hacer es esto. A ver, yo voy a comentar acá la línea esta donde llamo al viewModel, que hace el resultado. Podría comentar acá en el onClick esto y decir, bueno, mira, acá podría crear un bundle, ¿sí? Crear un bundle. En ese bundle, poner put string, ¿sí? Put string, y pasar acá el número 1, que es cuál, y el que está en el binding, punto, editText número 1, punto, getText, ¿sí? Bueno, punto toString, y le digo al bundle, punto, putString, le
paso un número 2, binding, punto editText, número 2, punto getText, punto toString. ¿Sí? Empaqueto los dos strings, ¿sí? Uso la navegación como la vimos allá arriba, esta, navigation, y entonces cuando hagan un clic en restar, directamente navegue, ¿sí? Al otro fragment, solamente que el view que voy a usar en el Find Nav Controller es el view del método onClick, ese view, ¿sí? Y le digo que voy a navegar al fragment resultado, me está tapando la cosita de zoom, que voy a navegar al fragment resultado pasando ese bundle, ¿sí? Entonces el único cambio que haría sería el siguiente, ¿sí? En resultado view model, ¿sí? El obtener resultado que recibe el bundle, acá haría la tarea que había hecho recién en el restador, ¿sí? Es decir, bueno, voy a recuperar en un doble de tipo, va a ser el número 1, lo voy a recuperar del bundle, punto, getString, ese getString, voy a recuperar el que viene con la etiqueta número 1, me acuerdo si le puse NR1, como lo mandé, como NRO1. Entonces, NRO1, ¿sí? Me pide un valor por defecto, si quiero. Digo, bueno, si no llega a venir esto, ponele -1, ¿sí? Si no llega a venir. A un valor, ponele 0. ¿Qué es lo que pasa? Ah, para. ¿No tiene que ser un NRO, string, profe? claro, porque es un string, tenés razón. NRO1, coma. Si no viene nada, ponele 0. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo acá lo tengo que poner en doble. Entonces, este string que voy a recuperar lo voy a parsear. Doble, punto, parse doble. Y le paso este string que recupero. Ahí está. ¿Sí? Del bundle recupero el string que viene como número 1 y lo parseo a doble. Hago lo mismo con número 2, en la variable doble. Número 2, parseo lo que viene en el string. Número 2, ¿sí? Una vez que tengo los dos datos, los puedo restar, ¿sí? Acá directamente. Digo, la variable doble result es número 1 menos número 2, ¿sí? Y seteo en el mutable resultado. El mutable de resultado está siendo observado desde el fragment resultado, ¿sí? Y mostraría el resultado. Ya comparto bien el código de nuevo. Entonces, si ejecuto y no los versié, y funciona como debería funcionar y como dice la documentación, si yo me voy a restador, ¿sí? Vamos a restar 8 menos 3 y le digo restar, ahí aparece el 5. Si hago un clic en back, debería volver al fragment anterior, que es restador. ¿Sí? Logré la funcionalidad del restar para que vuelva al fragment desde donde lo llamé. ¿Sí? Entonces, es como que el Mobile Navigation reconoce que el fragment anterior del resultado es restador solo si navego al otro fragment a través de la acción de un botón, ¿sí? A través de la acción de clic de un botón, ¿sí? Si no, no me lo reconoce. Como que el fragment anterior fue resultado. Eso para que lo tengan en cuenta cuando ustedes armen las vistas, ¿sí? Y quieren un comportamiento fluido de los botones back, ¿sí? Que navegue al otro fragment a través de un clic, ¿sí? Eso Profe, sería interesante. Sí, ¿y solo se puede volver al fragment anterior, no al menú principal? es que, mira, fíjate que cuando... ¿Dónde estoy? Acá. Fíjate que, yo digo restar. Cuando vuelvo al fragment anterior, el fragment anterior es un fragment que accedo directamente al menú. ¿Ves? Que estoy en el menú, tengo el Claro, menú ahí también. ¿Sí? claro, claro. Bien. Profe, Vuelvo al ¿podemos fragment ver anterior. el model? Un segundo. Sí. El de restador, ¿sí? El viewModel de restador no lo usé.
directamente en el on-click del botón restar, hice la navegación y pasé los datos. No usé para nada el ViewModel porque no muestro nada acá, ¿sí? Y si voy a ¿Y resultado por qué dejamos de ViewModel, lado el viewmodel? porque no mostramos, porque directamente le di la responsabilidad de parcial y restar a resultado, en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? Como yo quería mostrar que para navegar al otro fragment, si navego a través del on-click, responde el botón back, se me ocurrió directamente decir, bueno, entonces que el resultado reciba los dos strings, ¿sí? Y haga el cálculo él. Entonces, en el ViewModel de resultado, ¿sí? Rescato los dos strings, hago el cálculo y lo muestro, ¿sí? ¿Ah? Entonces, en el fragment restador, directamente cuando hago clic paso esos datos al otro fragment y yo acá no hago nada, no hago ningún cálculo, nada. ¿Sí? Fíjense que yo acá en el onClick no usé para nada ningún condicional, ¿sí? Directamente fueron sentencias secuenciales y nada más, ¿sí? No rompo con lo del ViewModel.